84 billones de dólares. Esa es la cifra exacta del terremoto financiero que acaba de comenzar. Estamos ante el mayor desplazamiento de capital en toda la historia de la humanidad. El fin de la era del ahorro acumulado y el inicio de la era de la herencia masiva. Los baby boomers están a punto de pasar el testigo, pero el terreno que pisan los herederos es un campo de minas inflacionario. El reloj demográfico ha llegado a su punto de quiebre. Bienvenidos a esta cátedra de urgencia económica. Lo que vamos a desglosar hoy no es una simple tendencia de mercado, es un cambio tectónico. Según los datos más recientes de firmas de consultoría estratégica como Cerulli Associates, en las próximas 2 décadas, solo en los Estados Unidos, se transferirán aproximadamente 84 billones de dólares de las generaciones mayores a los millennials y la generación Z. Para que dimensionen la magnitud, esto equivale a casi 4 veces el Producto Interno Bruto actual de la nación más poderosa del mundo. Pero no se equivoquen, esto no es un cuento de hadas sobre jóvenes volviéndose ricos de la noche a la mañana. Es una crisis de liquidez, un desafío fiscal sin precedentes y una redefinición de lo que significa la propiedad. Analicemos los hechos fríos. El epicentro de esta transferencia se encuentra en la generación de los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964. Durante décadas, este grupo demográfico se benefició de las condiciones económicas más favorables de la era moderna. Crecimiento exponencial del sector inmobiliario, mercados de valores al alza constante, pensiones sólidas, estabilidad laboral. Hoy este grupo posee la mitad de la riqueza total de los hogares en las economías desarrolladas. El problema es que esa riqueza está atrapada, está congelada en activos fijos, casas, terrenos, fondos de jubilación cerrados. La pregunta que la geopolítica económica se hace hoy es quién, cuándo y cómo se liberará ese flujo de capital. La respuesta es el gran traspaso. Sin embargo, el tiempo se agota. El envejecimiento poblacional no es una estadística lejana, es un motor económico que está forzando la liquidación de activos a una velocidad que los mercados apenas pueden procesar. Mientras los boomers entran en la fase final de su ciclo de vida, la necesidad de financiar cuidados de salud de alto costo y estilos de vida de jubilación prolongados está empezando a drenar esa bolsa de riqueza antes de que llegue a los herederos. Estamos viendo una carrera contra el tiempo entre el consumo médico y la transferencia de patrimonio. Pasemos ahora a analizar a los receptores de este tsunami de dinero, los millennials. Una generación marcada por la precariedad laboral, la deuda estudiantil asfixiante y un mercado inmobiliario que les ha cerrado las puertas sistemáticamente. Para muchos, esta herencia no será un extra, sino la única posibilidad de estabilidad financiera. Pero aquí surge la primera gran fricción del análisis. La distribución de esta transferencia es brutalmente desigual. El 10% de los hogares más ricos concentrará la gran mayoría de estos 84 billones. Estamos ante la consolidación definitiva de una aristocracia financiera moderna. La brecha de riqueza no se está cerrando con este traspaso, se está cementando con hormigón armado. El impacto en el sector inmobiliario es el primer frente de batalla. Durante los últimos 5 años, hemos visto cómo los precios de la vivienda se han desconectado completamente de los salarios reales. ¿Por qué? Una de las razones principales es que los inversores institucionales y los compradores con acceso a capital intergeneracional están pujando al alza. Cuando la transferencia de riqueza se acelera, el dinero busca refugio en activos tangibles. Esto genera una paradoja cruel. El joven que hereda una propiedad o el capital para comprarla se salva, mientras que el resto de su generación queda condenado al alquiler perpetuo. El derecho a la propiedad se está convirtiendo en un derecho de herencia, no de trabajo. Observen los datos del mercado de valores. Durante décadas, el flujo de capital hacia los fondos mutuos y las acciones estuvo impulsado por el ahorro para la jubilación de los boomers. Ahora, ese flujo se está invirtiendo. Cuando una generación pasa de la fase de acumulación a la de desacumulación, la presión de venta sobre los activos financieros aumenta.
los gestores de patrimonio están en alerta roja. Si los herederos deciden liquidar las carteras de sus padres para pagar deudas o consumir de inmediato, podríamos ver una volatilidad estructural en las bolsas que dure décadas. No es solo dinero cambiando de manos, es un cambio de psicología inversora. La mentalidad del heredero es radicalmente distinta a la del acumulador. Los boomers priorizaban la seguridad y el crecimiento a largo plazo. La generación Z y los millennials tienen otras prioridades: sostenibilidad, tecnología, impacto social o, en muchos casos, simplemente la supervivencia financiera inmediata. Esto significa que miles de millones de dólares saldrán de industrias tradicionales como el petróleo, el gas y la banca convencional para migrar hacia sectores tecnológicos y economías verdes. Los cimientos de la industria global están a merced de los gustos y necesidades de los nuevos dueños del capital. Pero no todo es flujo de caja. El Estado está esperando su parte. Los gobiernos de las principales economías mundiales están lidiando con deudas públicas récord. ¿De dónde saldrá el dinero para pagar los intereses de esa deuda? Los impuestos a las sucesiones y donaciones están en la mira de todos los ministerios de Hacienda. Estamos entrando en una era de ferocidad fiscal. Los marcos legales actuales están siendo revisados para capturar una fracción de esta gran transferencia. En países como Estados Unidos, Reino Unido y gran parte de la Unión Europea, el debate sobre el impuesto a la riqueza y las herencias se está volviendo central. El conflicto entre el derecho familiar a preservar el patrimonio y la necesidad estatal de financiar el gasto público será el gran choque político de los próximos 10 años. Mientras esto ocurre en Occidente, el panorama global añade otra capa de complejidad. La transferencia de riqueza no es solo generacional, es geográfica. El ascenso de las clases medias en Asia y la acumulación de reservas en los países productores de energía están creando polos de riqueza que compiten directamente por los mismos activos globales. El capital que se transfiere en Nueva York o Londres está compitiendo con el capital soberano de Oriente Medio y la liquidez de Singapur. El poder adquisitivo está cambiando de código postal. El inversor tradicional que no entienda que el eje del mundo se ha desplazado perderá su patrimonio antes de poder heredarlo. Veamos ahora los mecanismos técnicos de esta transferencia. El uso de fideicomisos, estructuras de planificación sucesoria complejas y paraísos fiscales se ha disparado. Los despachos de abogados de élite están trabajando a pleno rendimiento. El objetivo es simple: evitar que la erosión inflacionaria y fiscal devore el capital. Sin embargo, para el ciudadano promedio, estas herramientas son inalcanzables. Esto nos lleva a una conclusión inevitable en este primer bloque de análisis. La gran transferencia de riqueza no es un evento democrático. Es un proceso de concentración que va a redefinir las clases sociales en el siglo XXI. La urgencia es absoluta porque los primeros grandes flujos ya están en movimiento. Las notarías están registrando niveles récord de transferencias de títulos. Los bancos privados están viendo entradas masivas de capital en cuentas de jóvenes que nunca habían tenido un saldo de 6 cifras. Pero este dinero llega en un momento de incertidumbre global máxima. Guerra en Europa. Tensiones en el Pacífico, una inteligencia artificial que amenaza con desplazar millones de empleos. El heredero de hoy recibe su fortuna en un mundo que es mucho más caro, más inestable y más complejo que el que sus padres navegaron. La pregunta que usted debe hacerse es: ¿dónde se posicionará en este tablero? ¿Es usted parte de la generación que transfiere, de la que recibe o de la que observa desde afuera cómo el precio de la vida sube mientras el capital se concentra? Los hechos son claros. El 80% de la riqueza privada del mundo está a punto de cambiar de nombre. Las implicaciones para el consumo masivo son devastadoras. Las marcas de lujo están ajustando sus estrategias para atraer a un público más joven que no tiene miedo de gastar el dinero que no trabajó para conseguir. El mercado del arte, los relojes de alta gama y los vehículos eléctricos de lujo están experimentando un auge alimentado por el anticipo de estas herencias. Sin embargo, detrás de la fachada de opulencia hay un problema de productividad.
Si una parte significativa de la población depende de la riqueza acumulada por sus antepasados en lugar de la innovación y el trabajo actual, el dinamismo económico de las naciones se estanca. Es la trampa del rentista. Un país de herederos es un país que deja de competir. Este es el gran temor de los analistas de geopolítica, que Occidente se convierta en un gran museo de riqueza estática mientras el resto del mundo produce y avanza. La presión sobre los sistemas de seguridad social también juega un papel crucial. A medida que la población envejece, hay menos trabajadores activos para sostener a los jubilados. La riqueza transferida será, en muchos casos, el único colchón que evite el colapso del nivel de vida de millones de familias. Pero, repito, ¿qué pasa con los que no tienen nada que heredar? El descontento social es el subproducto inevitable de este proceso. La polarización política que vemos hoy es solo el prólogo de lo que vendrá cuando la brecha entre los que tienen patrimonio y los que solo tienen salario se vuelva insalvable. En este punto del análisis debemos profundizar en cómo la tecnología está acelerando este proceso. La digitalización de los activos financieros permite que el capital se mueva a la velocidad de la luz. Una herencia que antes tardaba meses en procesarse a través de testamentos de papel, hoy puede liquidarse y reinvertirse en minutos a través de plataformas digitales. Pero esta velocidad también trae peligros. La vulnerabilidad de la riqueza digital y la volatilidad inducida por algoritmos significan que el capital transferido puede evaporarse con la misma rapidez con la que se recibió. La transferencia no es solo de dólares o euros, es una transferencia de responsabilidad. Muchos de estos herederos no están preparados para gestionar fortunas. La falta de educación financiera en las escuelas ha creado una generación que sabe consumir, pero no sabe preservar. El riesgo de una disipación masiva de riqueza en malas inversiones, consumo superfluo o estafas financieras es altísimo. Los buitres financieros ya están sobrevolando, creando productos diseñados específicamente para separar al heredero de su capital. Sigamos observando los movimientos del capital en la sombra. Los family offices están pasando de una mentalidad de preservación a una de adquisición agresiva. Saben que el caos de la transferencia generará oportunidades únicas para comprar activos a precio de descuento de manos de herederos desesperados por liquidez. El tablero está listo. Las piezas se mueven. La mayor transferencia de riqueza de la historia no es una promesa. Es un hecho que está transformando su realidad económica en este mismo instante. Hablemos de la digitalización del patrimonio. La mayor parte de estos 84 billones de dólares no son billetes en una caja fuerte. Son registros contables, acciones, bonos y, cada vez más, activos criptográficos. La transferencia de riqueza está chocando de frente con la brecha tecnológica. Millones de dólares se pierden anualmente porque los herederos no tienen acceso a las claves privadas de las billeteras digitales de sus padres o porque los sistemas bancarios tradicionales no tienen protocolos claros para la herencia de activos virtuales. La muerte de un inversor hoy puede significar la desaparición definitiva de su capital del sistema circulatorio de la economía. Estamos ante la quema de capital más silenciosa de la historia. Analicemos ahora el impacto de la inflación estructural. Este es el gran devorador silencioso de la gran transferencia. Recibir $1 millón hoy no es lo mismo que haberlo recibido hace 20 años. El poder adquisitivo de esa herencia se está erosionando a un ritmo de entre el 5 y el 10% anual en términos reales. Muchos millennials y Gen Z que cuentan con esa herencia para su retiro se llevarán una sorpresa desagradable. Cuando finalmente tengan acceso al capital, los precios de los servicios básicos, la salud y la vivienda habrán subido tanto que la fortuna heredada apenas alcanzará para mantener un nivel de vida de clase media. El traspaso de riqueza es masivo en términos nominales, pero podría ser decepcionante en términos de bienestar real. En este punto, debemos preguntar, ¿qué deben hacer los que están en medio de este tsunami? La clave es la diversificación y la educación financiera inmediata.
La riqueza que se recibe sin preparación es riqueza que se pierde en la primera generación. Usted tiene dos opciones frente a esta realidad. Puede ignorar el reloj demográfico o puede empezar a entender las reglas de este nuevo juego financiero. El gran traspaso es el evento económico de nuestra vida y apenas estamos viendo la primera ola del tsunami. Para profundizar en este análisis y entender cómo estas tendencias afectarán directamente su bolsillo, les invito a suscribirse a este canal. Soy el Profe Yang y este ha sido un análisis de urgencia. Nos vemos en la próxima entrega de esta cátedra abierta.